Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré y bueno, ya sabes que es un placer saber que nos escuchas al otro lado de los micrófonos de esta maravillosa plataforma que tiene el mismo nombre, Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres faro de luz que guía e ilumina. Donde quiera que tú te encuentres, yo agradezco infinito el favor de tu atención. Transmito desde Guadalajara, Jalisco, México, para el resto del mundo. Un saludo a todos nuestros hermanos hispanoparlantes que nos escuchan en cualquier rincón, donde quiera que se encuentren. Va un abrazo virtual y nuestro cariño. De verdad, muchísimas gracias por seguir esta plataforma. Antes de comenzar, me gustaría pedirte que nos regales estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino, el tuyo y el mío. Tú sabes que somos un organismo laical, que no pretendemos fines de lucro y que nuestro único interés es extender el reino de Cristo y la formación integral de la mujer. Regálanos estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, si te das cuenta. No es mi programa en el horario que yo normalmente lo tengo, es un programa especial que lo abrí única y exclusivamente porque vamos a hablar de este tema que nos atañe para el próximo domingo. El próximo domingo, bueno, pues ya sabes que los mexicanos tenemos una gran responsabilidad, un compromiso muy fuerte con nuestro México querido y tenemos que salir a votar. Pero bueno, de todo esto, de todo este ambiente político, social, a mí me preocupaba y me acuciaba mucho qué piensan los jóvenes de todo esto. Por eso es que mi invitado, especialmente mi invitado de hoy, es Rubén Loya. Él es una figura destacada en el panorama político y social. Su compromiso y dedicación han dejado una huella profunda pues en diversas esferas de esta sociedad, ¿no? Es licenciado en Derecho, reconocido por su excelencia académica, diplomado en Marketing Gubernamental, cofundador de The X Makers, además podcaster en Los Conquistadores, donde analiza y debate la situación actual del mundo desde la perspectiva única de la generación Z. Como parlamentario en 2024, pues desempeñó un papel crucial en la reforma en la Constitución del Estado de Michoacán para beneficiar a los migrantes. Bueno, aquí está demostrando él su capacidad para defender a los más vulnerables. Dirigente de la campaña nacional de Ciudadanos Católicos. Bueno, puedo hablar mucho de él, pero prefiero que él nos platique de todo lo que hace. Rubén, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandra, por la invitación y por este espacio que la verdad me parece sumamente importante. Creo que lo veo como un encuentro de generaciones de cómo podemos construir todos juntos un mejor México y sobre todo pues alineados a nuestra misión laical, que es pues instaurar el reinado social de Cristo en la tierra y en las realidades temporales que nos toca desempeñar. Así que muchas gracias. No, pues gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, quiero hacerte muchas preguntas, Rubén, porque mi cabecita vuela y pues con todo lo que haces, obviamente estás inmerso en un medio católico. A mí me acucia, Rubén, aún hay muchos jóvenes católicos porque cada vez, digo, y lo ves en la celebración de la Santa Misa, en pues en diferentes templos de la ciudad o de otros, inclusive de otros países, cada vez ves menos jóvenes. Aún hay jóvenes católicos. Es una pregunta bastante interesante porque, digo, si nos desarrollamos en ámbitos parroquiales, en la pastoral juvenil, seguramente vamos a decir que sí, ¿no? Pero yo creo que enfrentamos una realidad muy adversa respecto a la juventud y al catolicismo. Digo, si hay luz de esperanza, es decir, si volteamos a ver la Jornada Mundial de la Juventud del año pasado, pues vimos muchísimos jóvenes, ¿no? Y eso es un rayito de esperanza para nuevas generaciones. Hay una frase que me gusta mucho y antes, a mí cuando yo iba a misa y escuchaba a un bebé llorar, me ponía mal. Así una vez leí una frase que decía, cuando escuches a un bebé llorar en misa, no te desesperes, porque es el llanto de una nueva generación que va a seguir a Cristo.
Entonces, creo que hay esperanza, pero también tenemos un reto y hay que hablar de las cosas como son. En particular, yo noto dos escenarios. Y lo he visto porque, bueno, yo pertenezco a Juventud TY, es un movimiento a nivel nacional. Su evento más importante es la Marcha Nacional a Cristo Rey cada enero, que seguramente han escuchado hablar de ella. Sobre todo en Jalisco, Alejandra, que está por ahí, siempre es de los estados que más lleva camiones al cubilete. Y yo percibo dos realidades. Una, tenemos a los eternos jóvenes. Y es triste hablar de esto, pero también es una realidad. Y es que hay jóvenes que están en sus 35 años y siguen en la pastoral juvenil. Y que no los culpo porque no hay otra cosa que les podamos ofrecer, ¿no? Es decir, cómo ellos pueden seguir practicando su fe por medio de un grupo si pues, lo único que hay es la pastoral juvenil. Y del otro lado tenemos otra realidad más complicada y es los jóvenes que terminan su proceso en un grupo juvenil y desaparecen y ya no sabemos de ellos y entonces ya lo ven como, pues eso es para los chavitos, nosotros ya terminamos la universidad, ya nos deslindamos de todo esto, ya no tengo tiempo, tengo que concentrarme en trabajar y listo. Y se nos olvida que nuestra cruz, nuestra medallita, no puede ser quitada cuando lleguemos a casa o cuando terminemos la universidad, sino la cruz es algo que tenemos que tener toda la vida. Entonces tenemos esa realidad de dos grupos dentro de jóvenes católicos que es un reto, pero hay mucha esperanza también en nuevas generaciones y creo que luego nos quedamos en, ay, es que hay esperanza y qué padre, sí, vienen nuevas generaciones, pero pocas veces nos metemos al ruedo, a la lucha y llegar a nuevas generaciones a que nos escuchen, ¿no? En Juventud TI tenemos ese reto a través de llegar a nuevas redes sociales. Por eso antes teníamos aquí en Facebook, digamos, todo nuestro trabajo, pero hemos emigrado a Instagram donde hay nuevas generaciones que necesitan conocer de movimientos juveniles católicos que tengan objetivos claros, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay jóvenes católicos, sí los hay que buscarlos, pero sobre todo hay que evangelizarlos. A veces se nos olvida eso, somos evangelizadores. A veces nosotros somos la única carta de presentación que van a tener de Cristo. Entonces, cuando seamos conscientes de ellos, vamos a dejar de esperar al católico ideal y vamos a buscar nosotros evangelizar, que esa fue la tarea que nos dejó Cristo y a través de los apóstoles, pues hoy somos nosotros los que continúan esa labor. Me parece muy padre lo que me estás diciendo, decirle a nuestro público que el chat está abierto. Si ustedes quieren preguntarle algo a Rubén o quieren dar alguna opinión con respecto al programa, el chat está abierto. Y bueno, este programa le hemos puesto como nombre Jóvenes Católicos y Buenos Ciudadanos. Y lo que me estás diciendo es muy cierto. Fíjate que nosotros tenemos mucho tiempo trabajando prematrimoniales y los jóvenes que llegan al curso, pues ya no son tan jóvenes. Ya estamos hablando de hombres y mujeres de 30 y tantos o cercanos inclusive a los 40, ¿no? Y inclusive a veces llegan con un hijo o hasta dos hijos, pero bueno, finalmente, bendito Dios, que se deciden tomar el sacramento del matrimonio, ¿no? Pero, y luego nos ha sucedido que luego se casan y luego ya no saben como que luego qué hacer, ¿no? Se les propone otro tipo de medios para seguirse preparando y todo, pero no muchos lo continúan. Entonces te das cuenta que toman el curso pues para conseguir el papelito y poderse casar por la iglesia. Entonces, por eso es mi pregunta, los jóvenes mexicanos, porque creo que el reto de ustedes, los jóvenes católicos en la sociedad, pues es muy grande. ¿Cuál es el mayor reto al que tú te has enfrentado como joven? Porque Rubén es muy joven. ¿Puedo decir tu edad? Sí, claro, adelante. Rubén tiene 25 años, ya ha hecho un montón de cosas como ustedes ya lo oyeron. Entonces, yo creo que te has enfrentado a muchos retos, Rubén. ¿Cuál ha sido el mayor reto? Yo creo que el primer reto y que nadie habla de ellos es la discriminación. México es un país altamente católico, el 76.8% de la población es católica. Sin embargo, el segundo grado de discriminación en México es por tu creencia religiosa. Cuando yo empecé, yo he de admitirlo, o sea, yo vengo de una familia católica, pero luego en la secundaria, pues los adolescentes nos perdemos. Entonces yo me perdí un poco y en la prepa, un amigo me empezó a invitar justo a las marchas nacionales de Cristo Rey, a Cubilete. En ese momento yo no pertenecía al movimiento Juventud TY, pero me invitó y ahí fue empezó mi conversión, digamos. Y en la prepa empecé a hacer varias actividades y pues para mí era pues esto está cool. O sea, ¿por qué no todos deberían, porque no deberíamos hacerlo todos, ¿no? O sea, porque no todos lo estamos haciendo. Y me di cuenta que hay mucha discriminación a los católicos.
esto es real, nadie lo dice, pero en sociedad, digamos, en la parroquia es un lugar seguro, no nos hace nada, es nuestro lugar, qué padre, pero en la sociedad es porque sacas a Dios. O sea, hoy es mal visto que tú llegues a un restaurante y te persines a bendecir tus alimentos, algo tan simple como Claro, una, ¿no? El que vayas en el coche con un amigo de la universidad y que pasen por un templo y te persines y es como, ¿por qué estás haciendo eso? Pueden no entenderlo o pueden juzgarlo. Entonces yo creo que el primer reto es eso, o sea, realmente el decir, pues soy católico. Hace poco escuchaba un video en TikTok de una chica que decía, era influencer, y que ella compartía todo en su vida y fotos de sus platillos, de sus viajes, y todo era muy cool y ella decía, pero olvidaba compartir lo más importante para mí, porque pues no sabía por qué, y era su fe, ¿no? Entonces ella decía, pues yo dije, ¿por qué no estoy compartiendo lo más importante para mí? Y hoy es un reto, o sea, es un reto de verdad, o sea, hoy tú no puedes decir que eres católico, ¿no? A mí que me gusta mucho el tema político y que abiertamente creo que Dios me dio una vocación para santificarme en forma de la política, no puedo decir eso. O sea, es más fácil que saquen una banderita de colores, un paliacate verde, en el Congreso, en un recinto público, y nadie va a decir nada y les van a aplaudir. Pero si tú traes una medallita colgada con una cruz, ya, o sea, ya estás marcado, ya eres de lo peor, ¿por qué traes a Dios aquí? No debes sacarlo. Y a mí me gusta mucho ahí el reto, y soy abogado, el reto es identificar qué estado laico, porque México es un estado laico, no significa estado ateo, ¿no? Pero creo que más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, yo creo que el reto más grande es verdaderamente vivir tu fe en sociedad, ¿no? ¿no? Las oraciones cotidianas, el ir pasando por un templo y persignarte, que es una muy bonita tradición que a mí me gusta mucho tener, ¿no? El bendecir los alimentos, es un reto importante, pero como siempre todo reto tiene esperanza. Y yo en particular tengo un gran grupo de amigos que agradezco infinitamente a Dios y que nos puedes ver ir a comer al restaurante más bonito de la ciudad o incluso de otra ciudad y pues vamos a hacer oración y si al de al lado le molesta, pues que le moleste. Pero yo voy a hacer mi oración para bendecir los alimentos, entonces pues siempre hay una luz de esperanza en cada reto. Entonces creo que el reto más grande sí es eso, o sea, ponerte bien la cruz y decir soy claro. católico en sociedad y que nuestras acciones cotidianas digan soy católico. Y repito, y esto es muy importante porque a mí me encanta cuando me lo dijeron, no sabemos a las personas que conocemos en el día a día, en el transporte público, en la universidad, en la escuela, en el trabajo. Quizá tú, católico, eres la única carta de presentación que Cristo va a utilizar para llegar a esas personas. Entonces, pues dejar esa huella, ¿no? Esa semillita de, pues este chavo, ¿por qué se presionó? Qué random, ¿no? Cuento esta experiencia rapidísimo. El día de ayer tuve una reunión en una universidad católica y yo era el más joven, me invitaron a un proyecto. Entonces estaba un señor muy grande, unos 70 años, y él me presenta y enfrente de mí estaban adultos jóvenes, ¿no? En sus 30, 40, 50 algunos. Entonces, pues yo dije, es una universidad católica, me pasan el micrófono y digo, bueno, pues hay que hacer una oración, ¿no? Entonces hice una oración al Espíritu Santo. Entonces fue como, ok, sí, sí la sabemos, pero como muy sacados de onda. Como que se salen del esquema, ¿no? De que porque un joven está Claro. haciendo una oración al Espíritu Santo, cuando el Señor, el más grande, el que traía aquí la cruz grandota, ¿por qué él no la hizo? Entonces, o sea, les gustó, pero sí fue un pues, romper este esquema. Entonces, ese es un reto, pero es un reto que siempre pues tiene recompensas, ¿no? Hay una frase que me gusta Claro. mucho y es la satisfacción del deber cumplido cuando haces algo que tienes que hacer. Entonces, es un reto, pero también es emocionante los retos, no hay que verlos tampoco como algo malo. No, y es maravilloso. Yo recuerdo cuando mi marido y yo misionamos mucho en mi familia, misionamos muchos años en familia misionera. Y recuerdo que cuando llegábamos después de la misa de clausura y nos juntábamos en algún restaurante, pues llegábamos 30, 40 misioneros, todos con nuestro uniforme, nuestro paliacate y demás. Y antes de la carta y todo, todos de pie bendecíamos los alimentos y todos se te quedaban viendo como diciendo, ¿y estos de quiénes son y de dónde vienen, no? Aquí en Guadalajara hay mucha gente católica, es una bendición, pero también hay mucha gente que se dice católica y no conoce Sí, su fe, sí, sí, sí. o se bautizó y hoy en día está retirada del catolicismo, inmersa en, pues inclusive en la nueva era, ¿no? Y esto es peligroso porque pueden empezar a tener estos vacíos de Dios, que es muy duro, y tocan puertas falsas, ¿no? Y esto está, pues necesitamos reforzar
pero nosotros como adultos, como padres de familia, ya con hijos maduros, pues podrás estar detrás y dar alguna sugerencia, pero pues ya tienen su libre albedrío y ya no pueden hacer gran cosa. Por eso es tan importante que jóvenes como tú estén liderando proyectos y estén platicando abiertamente de la fe católica y que puedas llegar a ser un influencer que de verdad mucha gente te sigue, ¿no? Porque sé que eres influencer, sé que tienes tu podcast también. Háblanos un poquito de esto. Pues fíjate que el podcast surge muy gracioso. Cuando yo estaba en la prepa católica y había un encargado de la pastoral y la prepa tiene universidad. Entonces la universidad tiene una estación de radio muy padre. Entonces el pastoralista pasó a la estación de radio y nos invitó a hacer un podcast porque querían llegar a nuevas generaciones. Entonces nosotros veíamos un reto claro, ¿no? El podcast no es católico, digo, escuchas los episodios y se escuchan que somos bien muchos, los cuatro que estamos ahí, pero no es abiertamente católico, es decir, no hablamos de temas de fe, pero sí hablamos de nuestros valores, la defensa de la vida, la dignidad de la mujer, ¿no? La maternidad, o sea, hemos tenido grandes invitados y sobre todo es hablar un poquito de los retos que como sociedad enfrentamos y cómo lo visualizamos como jóvenes. Esto es muy, muy interesante porque no es la misma visión y tenemos de hecho una sección que se llama Boomer Z, que es una confrontación de dos generaciones, de los boomers y de los Zetas, de cómo vemos la realidad del mundo, o sea, cómo vemos estas elecciones, por ejemplo, ¿no? Cómo lo ven ellos, cómo lo vemos nosotros y demás. Entonces, yo creo que eso influye mucho y hay que decirlo y reconocer también que esto no es labor nuestra, sino labor del Espíritu Santo. Y no lo digo nomás porque está aquí en este episodio, realmente creo que es pues, que el Espíritu que actúa a través de nosotros para hacer lo que tenemos Claro. que hacer, ¿no? Y cuando reconocemos eso, hasta las cosas se dan de diferente manera, ¿no? Porque uno empieza a reconocer que pues si sale mal, pues bueno, igual y así quería el Espíritu Santo, pero hay que seguirle, no nos podemos quedar en el error y demás, ¿no? Eso es curioso, voy a contar un poquito, porque tuve la oportunidad de dar una TED, estas pláticas famosas de todo el mundo con letras rojas, TED, así TED, y la persona que me estaba capacitando no es creyente ni nada, pero me dijo algo que para mí fue el punto clave, porque él no dijo el Espíritu Santo, pero así. Y él dijo, oye Rubén, tienes que entender que cuando estás en el seminario, en el escenario, perdón, eres un instrumento. O sea, él me lo dijo así, tú solo vas a, como si fueras una bocina que va a transmitir un mensaje. Y dije, es cierto, o sea, el Espíritu Santo es quien tiene que actuar en mí. Entonces eso es lo que hacemos a través del podcast y de los diferentes lugares en los que nos desenvolvemos, o que me desenvuelvo, que es buscar y dar esa semillita, que vean en mí un testimonio de alguien que puede servir a Cristo y seguir haciendo nuestra labor como laicos en la sociedad, ¿no? Hoy, hace rato que te decía de pues que nosotros como los amigos nos sentamos a bendecir, de repente chicos así de que estamos haciendo una actividad y nos vamos con ellos a comer y oramos y es como, qué random, y hoy por hoy ellos ya son como, sí, tenemos que ver la oración, ¿no? Y les damos así el reto a ellos de que ahora tú bendice, ¿no? Y es como, que, o sea, los primeros veces te da miedo, pero cuando tienes un grupo de amigos que respaldan lo que estás haciendo, pues es un, pues, ¿por qué no me voy a dar pena si aquí hay 10 chavos conmigo que estamos haciendo la oración? Y pues que le moleste que le tenga que molestar. Entonces, a través del programa compartimos esto, compartimos una visión joven del mundo, los retos que enfrentamos y de cómo como generaciones tenemos que encontrar, o sea, como que el engranaje perfecto para pues que nuestra fe y nuestro país nos mejoren, ¿no? Y que nuestra iglesia siga creciendo. Esto que ustedes hacen es romper paradigmas actuales, ¿no? Digo, los jóvenes, pues yo sé que, digo, hay muchos jóvenes muy responsables, muy trabajadores, pero realmente, como te decía hace ratito, pocos muy católicos en este sentido, como tú lo marcas. Yo creo que estás rompiendo paradigmas, ¿no? El grupo de jóvenes con los que te juntas y cuando tú hablas en estas pláticas, pues sí es romper paradigmas, es desafiar de alguna manera y cómo te ha respondido el público, porque también esto es interesante, o sea, tú dices, tú lo sabes, yo me pongo en manos del Espíritu Santo, oro en público, pero ¿cómo te responde el público? Fíjate que hay un tema muy importante que me gusta mucho sacar a colación. Sé que a mi director espiritual no le gustaría esta palabra, pero es el tema de la inculturación del Evangelio. La inculturación del Evangelio es un término que ya nos dejaron los sumos pontífices en su momento, que básicamente es actuar conforme al Evangelio sin tener que decir Dios, ¿no? Es decir, tú no vas a pararte a un congreso y gritar Viva Cristo Rey,
pero sí puedes hacer acciones, que tus acciones griten viva Cristo Rey. Y yo creo que eso es lo que he hecho, ¿no? Como intentar hablar de los valores sin necesariamente hablar de Dios, pero ellos hacen o sea, como que, digamos, ¿cómo es la frase en Agustín? Evangeliza y si puedes usa las palabras, ¿no? O sea, como de, pues tú es lo que haces y si es necesario, pues utiliza las palabras. Y creo que eso ha funcionado mucho, porque, por ejemplo, mi TED, vayan a verla a YouTube, ahí está, se llama Necesitamos una nueva política. La política de hoy no sirve, necesitamos una nueva. Y hay una parte donde yo dije, pues tengo que meter a Dios en algún lugar. Dije, pero no puedo hablar de temas religiosos, o sea, como que el mismo formato te lo prohíbe. Dije, bueno, pues hay que hacer lo que mejor se hace, que es inculturizar el Evangelio. Entonces, por ejemplo, menciono a Juan Pablo II, pero lo menciono con su nombre real, que mucha gente no sabe quién es, ¿no? Entonces, Karol Wojtyla, qué padre, ¿no? Lo menciono. O menciono a Fulton Sheen, que es un obispo bueno, era un obispo de Estados Unidos que hablaba del tema político y de la necesidad de los laicos. O hablo de Tomás Moro, ¿no? Santo Tomás Moro, pero lo menciono como Tomás Moro, y entonces la gente dice, qué buena onda. O sea, yo quiero conocer de este autor, ¿no? Sin necesidad de decirle, San Tomás Moro, este santo de la Iglesia Católica, ¿no? Creo que eso ha funcionado mucho y la gente lo ve como, pues independientemente de mi fe, es algo importante. Y yo creo que sí tengo el éxito de algunas personas, y digo, tenemos también, porque no soy yo, sino un grupo de amigos, de personas que se han acercado a la fe gracias a esto, ¿no? Gracias a nuestro testimonio diario, de decir, puede ser un chico joven, normal, que vive su vida, porque no creo que soy extraordinario y que me meto 5 horas en claustro para hacer oración, o sea, mi día a día Esa está es tu vida así, normal, claro. súper ocupada, pero siempre está Dios presente, ¿no? O sea, siempre está en lo que hago, ¿no? En la universidad, en lo que sea que esté haciendo, siempre está ahí presente. Y creo que ese es el reto. Y que también hemos tenido del otro lado, porque también hay que decirlo, jóvenes pues, que tienen su formación, digamos, pastoral. Un amigo en particular que salió del seminario y pues como que era como pues, Dios se vive en el templo. Y entonces yo le decía, no, el Papa Francisco dice que hay que ser una iglesia en salida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer allá afuera? ¿No? Y empezamos a hablar mucho de la doctrina social de la iglesia, que quien no la conozca es una joya. La doctrina social de la iglesia es estos aspectos Claro. sociales de lo que tiene que ser un católico. El Papa Juan Pablo II se dio cuenta de la necesidad de decir, oye, tenemos políticos que son católicos, pero no saben cómo deben actuar. ¿Qué es lo que les debemos decir? Y la doctrina social de la iglesia es así de cajón, ¿no? Al lado de mi buró está mi doctrina social de la iglesia y hay que seguirla, es metafóricamente, no la tengo al lado del templo, la tengo en mi celular, pero sí, o sea, digamos, tenemos que seguir actuando. Entonces, la recepción ha sido pues de todos lados, no hay quienes lo juzgan, pero sobre todo, y creo que es la mayoría, los que se muestran admirados, porque hablo de los valores que como iglesia evangelizamos y buscamos transmitir a todas las naciones, y eso creo que ha funcionado bien y la gente lo toma como algo positivo. Y en este ambiente que se vive actualmente, en este momento preciso en México, la intervención de los jóvenes en la política y sobre todo del joven católico en la política. Háblanos de esto. Fíjate que tenemos una campaña en Juventud TY que se llama Ciudadanos Católicos. Fue una iniciativa bastante retadora, ¿no? Consistía en 4 partes. La primera era hacer, que justo fue como conocí a Alejandra, una campaña digital de recaudación de firmas para que presentarse las autoridades una vez que ganen, decir, oye, 5,000, 6,000, las firmas que sean mexicanos, quieren esto para su país. Compromételo ya que ganaste a respaldar. Muy bien. La segunda etapa era talleres de voto católico, que básicamente era los grupos parroquiales a explicarles pues, qué onda que estaba pasando con las elecciones, cuál es mi distrito, por quién voy a votar, qué representan los partidos, que esto a nadie le gusta hablar, pero hay que decirlo, qué representa cada partido, ¿no? ¿No? Que no es tampoco no es un requisito, o sea, no es de ley que lo cumplan, pero digamos, tenemos mayor panorama. Entonces, esa es la segunda parte, el taller de votos católicos. La tercera es el cabildeo con los candidatos, a que se comprometan a que si ganan, se comprometan a respetar las libertades religiosas, las libertades fundamentales como la libertad religiosa, nuestra fe, y consagrarlo en leyes secundarias, porque sabemos que la Constitución lo menciona, pero necesitamos leyes secundarias que lo respalden. Y por último, entrevistas a ciudadanos católicos, que era básicamente buscar incidir, digamos, mediante entrevistas a jóvenes que están haciendo algo en la sociedad, que están poniendo en práctica socialmente su fe.
y para transmitirlo a los demás. Pero en particular el tema de los jóvenes en la política, y es importante, uno de nuestros hashtags de esta campaña es las urnas nos pertenecen. Y esto hace referencia a dos cosas fundamentales. La población mexicana tiene un 76% bueno, 76,8% de católicos. Y de ese porcentaje de la población mexicana, 30 millones somos jóvenes. No quiere decir que esos 30 millones sean católicos, pero en comparativa, pues digamos, hay un porcentaje importante que representa Claro, juventud católica. Entonces, las urnas nos pertenecen, ¿por qué? Porque tenemos que alzar la voz como católicos a que nos escuchen. Lo decía hace un momento, la segundo grado de discriminación en México es la creencia religiosa, muy por encima de otras como la orientación sexual, que luego pues estamos a punto mañana a entrar en el mes del Pride, que ya sabemos, y que pues ellos están bien representados. Ellos, y lo voy a decir aquí, me siento libre de decirlo, no son un grupo vulnerable, no están siendo discriminados allá porque todas las empresas, mañana vamos a ver que todas las empresas lo respaldan. ¿Quién respalda a los católicos? ¿Qué agrupaciones? Seguramente los hay, no estoy diciendo que no, pero realmente no tenemos eso. Si ustedes hoy buscan mes del Pride, día de la visibilidad trans, todos estos grupos lo van a encontrar. Si buscan el día del aborto, día de la mujer y demás, lo van a encontrar. Pero si ustedes buscan, literal, háganlo ahorita, busquen el día del católico, no existe. Estamos invisibilizados ante la sociedad y ante nuestro Estado. ¿Es necesario que nos involucremos? Sí. La política, luego tenemos una percepción mala de lo que es, pero es mala porque hay gente mala, porque los buenos no nos metemos, ¿no? Y eso es importante a considerar. ¿Tenemos que estar ahí? Sí. Porque ¿cómo podemos beneficiar mejor a la familia? Pues a través de políticas públicas. claro, ¿Cómo podemos beneficiar mejor a la mujer, pues, dignificando la maternidad, apoyando a las mujeres que por una u otra razón tuvieron que tener a su hijo solo? Pues por medio de políticas públicas, por medio de legislaciones que nos respalden, por medio de autoridades. Y creo que eso es importante considerar y que no nos hemos puesto a pensar, ¿no? Es necesario que nos involucremos porque la silla, esto es una frase que una vez me dijeron, un sacerdote me dijo, pues las sillas del poder nunca se quedan vacías. Es decir, el diputado nunca va a decir, híjole, no hay quien se meta. Se va a meter alguien que no promueve nuestros valores, nuestros ideales, y que solo van a estar promoviendo ideologías baratas y que no representan al orden que Dios ha querido para el mundo, ¿no? Entonces, creo que ese es un reto importante y que tenemos que hacerlo. Y que, pues ahí vamos, ¿no? O sea, me he encontrado con muchos amigos que a lo mejor no tenían una trascendencia, y es que hay que decirlo también, dentro de la política hay muy poca gente con vocación política y de servicio. Muchos de ellos solo están por el cargo, por el dinero, por el poder, pero realmente creo que pocas personas tienen una vocación al servicio, pocas vocaciones, pocas personas que están hoy en la toma de decisiones tienen una vocación política. Y hay que reconocerlo y hay que visualizarlo. Y para eso pues tenemos que meternos nosotros, no por un puesto por un puesto, no buscar el poder por el poder, sino realmente buscar hacer un mayor bien. Y el bien sobre común. todo, el bien común, y sobre todo, esto lo menciona la doctrina social de la Iglesia, Pablo VI, me parece que fue el primero que lo mencionó, el Papa Pablo VI, que decía la civilización del amor, que es uno de los propósitos de Juventud Útil. La civilización del amor, muy romántico que suena, pues es básicamente encaminar todas nuestras acciones sociales, políticas, económicas, familiares, escolares, laborales, a un objetivo que es el orden querido por Dios, en otras palabras más laicas, el bien común, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer. Nadie más lo va a hacer, no va a llegar alguien a hacerlo por nosotros. Es nuestra tarea como laicos. Es la misión que la Iglesia Católica nos da a nosotros. Están involucrados en órdenes temporales. Ustedes tienen que ordenarlas según Dios. Porque en la universidad, esto lo dijo un padre una vez, dijo Rubén, si tú vas al templo, o sea, vas a encontrar jóvenes. Muchos de ellos a lo mejor están formados, otros no. Pero digamos, yo tengo la cercanía con ellos. Pero ¿quién les va a hablar en esa empresa de Dios? Tú. Claro. ¿Quién les va a hablar en esa universidad de Dios? Tú. ¿Quién les va a hablar en ese trabajo de Dios? Tú. Y eso es importante. Nosotros somos ese faro de luz. Pues digo, el Evangelio lo dice. Somos luz del mundo. Somos sal de la tierra. ¿Qué pasa si la sal se vuelve insípida? Pues pierde su propósito. Nosotros como laicos y como católicos debemos estar en todos. Y definitivamente en la política nos han ganado la batalla. Y tenemos que nosotros meternos ahí y hablar de Dios. O sea, lo tenemos que hacer por medio de nuestras acciones. Qué padre, mira, déjame saludar, aquí está
Lidia Cuenca, María Aro, Narda Viridiano Alarcón, muchísimas gracias, compañeras, amigas que están viendo, Valeria Vallejo también, muchísimas gracias, Arturo Palomares, Rosaura Estrada Vizcarra. Pues si ustedes quieren hacerle alguna pregunta a Rubén, el chat sigue abierto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial que a mí me interesaba mucho, precisamente, como ya lo dije en el principio, para que ustedes vieran que sí hay jóvenes católicos interesados en la política, interesados en un México mejor, interesados en el bien común. Y bueno, ustedes son nuestra esperanza, Rubén, definitivamente, porque ¿cómo le llaman? Tanta gente ya muy grande que está ahí y que no hace nada ya, o que se deja llevar a donde lo pongan, ¿verdad? Pero gente joven, pero aún a pesar de la juventud, madura, inteligente y que realmente busque el bien común de los mexicanos y del mundo entero, porque pues ahora sí que con toda la globalización, pues esto va trascendiendo, ¿no? Eres cofundador de una organización. ¿Ya nos platicaste de esto? De The X Makers, no. No, ¿verdad? No, The X Makers A ver, surge cuéntanos. surge en pandemia en 2020. Pues nos dimos cuenta que había muchas necesidades y que pues, el mundo estaba literalmente en pánico. Y entonces, con un grupo de amigos dijimos, pues empezó algo muy pequeño, como digo, pues hay que recoger cobijas para esta comunidad en específico que está muy necesitada. Dijimos, pues hay que hacerlo, o sea, no perdemos nada, estamos en nuestra casa todos los días, nos reuníamos para ver qué estrategias íbamos a usar. Dijimos, hay que llevar a 50 cobijas, porque teníamos aquí un reto de un año anterior que una chica juntó 100 cobijas en Morelia y los llevó a una comunidad. Dijimos, pues 50, ¿no? A lo mejor ella tenía más capacidad, bla, bla, bla. Y no mentira, ella juntó 50 y nosotros dijimos, vamos a juntar 100 porque somos cuatro, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, dijimos, no, perdón, 5. Dijimos, pues hay que intentarlo. Y terminamos juntando más de 250 cobijas y que las llevamos a una comunidad. Dijimos, oigan, hay que hacer más. Y fue poco a poco agarrando forma de tal manera que hoy se convierte en una incubadora de proyectos sociales. Es decir, hay muchos jóvenes que quieren realmente hacer algo por su país. Y entonces los jóvenes se nos acercan y decir, yo quiero hacer esto. Por ejemplo, ya unas chicas dijeron, queremos juntar juguetes. Es como que nosotros jugamos como vínculo con la sociedad, invitando a invitar a más personas a que se sumen al proyecto y además con alianzas estratégicas, no sé, una escuela, una casa hogar. Entonces, eso es nuestra tarea principal y que poco a poco se fue creciendo. Hoy nos han invitado 2 veces al ayuntamiento de un municipio aquí en Qué Michoacán. padre. Aquí vemos este curso, o sea, como que capacitamos a los chicos para que hagan eso. Acabamos de terminar este sábado, fue la graduación de la segunda generación de jóvenes piadadenses desde la Piedad, Michoacán, y que hoy ellos quieren dejar esa semillita en su ciudad, ¿no? Y además, uno de los fundadores hoy está en Estados Unidos, en San Francisco, y queremos hacer una vinculación internacional para llevar un capítulo allá de acciones, porque sobre todo en Estados Unidos y en San Francisco y en California en general, hay mucho latino, ¿no? Que quieren hacer algo por su país, entonces estamos así creciendo, que todo nuestro actuar, digo, todos somos católicos, los que estamos bueno, digamos, los dirigentes somos católicos, pero nuestras acciones son pues, laicas, ¿no? No mencionamos a Dios, digamos, pero pues todo nuestro actuar está basado en la doctrina de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, y nos ha funcionado muy bien, o sea, hemos tenido buen recibimiento. Acabamos de terminar este reto, pero seguimos con más proyectos por delante, un proyecto de reforestación, que básicamente es, pues, oye, joven, levántate en tu sillón, tu sofá cómodo, y hay que hacer algo por nuestro país. ¿No? Eso es lo que nos pide Dios y lo hemos hecho pues con muchas trabas, obviamente, no es como que, ay, la idea surge y todo el mundo te abre las puertas, no, Claro, han tocado puertas y nos han cerrado. claro, claro. Fuimos a una universidad aquí, ya habíamos colaborado con 2 o 3 universidades y llegamos a una nueva universidad que es La Salle, que es una universidad que está en todo México, no, en todo el mundo. Entonces, pues ahora ya estamos colaborando con ellos y hay gran esperanza de lo que se puede lograr. Y que pues es lo que queremos hacer, ¿no? Pues santificarnos por medio del servicio, que creo que es a lo que estamos llamados todos, a santificarnos, y nosotros de manera particular creemos que lo hacemos a través del servicio. Pues qué padre, muy padre lo que estás haciendo. Y bueno, tú que estás en el ambiente político, que ya estás inmerso, que ya te has subido a foros políticos, que ya hablas abiertamente,
¿Cómo te has encontrado con esto? Porque lo estamos viendo en otros países, ya como Nicaragua, Venezuela, obviamente Cuba, una persecución religiosa abierta, descarada ya. ¿Cómo has sentido esto con tus pláticas, con tus grupos? ¿Ha Yo habido voy, a, realmente una persecución para ustedes? yo voy a decir algo que va a ser muy controversial, porque normalmente como iglesia es temas de odio, fomentar la paz, pero yo creo que sí existe una persecución religiosa en México. O sea, definitivamente lo creo. Creo que en México sí eres juzgado por ser católico, sí eres visto como algo raro, ¿no? Tantas cosas que nos atribuyen y que, ay, por ustedes quemaron brujas, que eso me encanta informarme. La quema de brujas no fue algo de la Iglesia Católica, nada más ahí se los dejo, vayan a investigar, no es de la Iglesia Católica, pero luego nos culpan de eso, ¿no? Y nos han minimizado. Nadie, Sí, ningún libro de texto habla de la guerra cristera, que Jalisco, Michoacán, piezas claves, ¿no? De la guerra cristera. Y nadie habla de la persecución que hemos recibido nosotros y nuestros antepasados. Y es una realidad. Hoy en México nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Hace poco tuve la oportunidad de presentar justo el pacto para que lo firmaran unos candidatos y había 6 candidatos a legisladores de diferentes distritos y diferentes cargos, unos senadores, otros diputados. Hice una pregunta y les dije, oigan, ningún candidato en ninguna parte del país ha hablado de esto y yo quiero preguntarles a ustedes porque aspiran a ser legisladores. Dijo, sabemos que la persecución, les dije, sabemos que el segundo grado de discriminación en México es la persecución, bueno, las creencias religiosas y nadie habla de esto. Ustedes están dispuestos a, y todos callados. O sea, así, hasta que una como que sintió la incomodidad, dijo, bueno, yo, ella fue la única de todo, nadie se atrevió, les pregunté, ¿está considerando su agenda o estarían dispuestos a considerarlo en su agenda? O sea, hasta les di en política así como que una bandeja de plata para que realmente agarren una insignia que nadie está agarrando y que les pueda dar el triunfo en su campaña y nadie se atrevió. Todos ellos católicos, ¿eh? O sea, una de ellas pues católica, ¿no? Con su crucista, no se atrevió. Es preocupante, porque días antes de eso, todos ellos subieron el 17 de mayo su banderita Pride apoyando a la comunidad, pero no apoyando al mayor número de porcentaje de la población que son católicos. Entonces es preocupante, la persecución religiosa no es tan alejada como en el Medio Oriente, es decir, no vas a la calle y pum, católico te mata, no, sí. pero no hay que llegar a ese punto. Hoy hay quema de templos, hoy hay destrucción de templos. Hace 3 semanas en Veracruz entraron a balear a un templo. En Chihuahua ha pasado. Tuvimos un obispo hace unas semanas que el narcotráfico se lo llevó. O sea, no sé si nos hemos dado cuenta, pero realmente lo hay. Realmente hay una persecución a nuestra fe. Hace poco los invito a que vean un video que subimos en @JuventudTelle en Instagram. También en Facebook lo tenemos, Telle Nacional. Y ahí ponemos todos los nombres de las personas que han sido asesinadas por su fe. Es enorme. Se los voy a compartir, se los comparto a Alejandra para Seguro. que usted lo comparta. Que fue una campaña que hicimos en Cubilete en enero, pues de visualizar todas las personas que han, toda la cantidad de sacerdotes, obispos, incluso laicos que han sido asesinados a causa de su fe. Yo creo que sí lo hay, es silenciosa, pero no hay que esperar a que sea ruidosa, no hay que esperar a que nos pase lo que está pasando en Medio Oriente, que está pasando en Chile, quema de templos al por doquier, ¿no? Destrucción, que en Canadá hoy los templos son antros, son restaurantes, o sea, no podemos llegar a eso. Entonces, creo que como mexicanos tenemos un reto importante, hay todo un tema que es la misión de las naciones, y México, así como España tuvo la misión de evangelizar al mundo, México tiene la tarea de reevangelizar. Y no podemos permitir que nos pase aquí en nuestro territorio, en nuestro país, que además fue seleccionado por nada más y nada menos que por la Virgen de Guadalupe. O sea, no es cualquier cosa, Claro. ¿no? O sea, fue un país específico, seleccionado de entre todas las naciones, y tenemos que hacerle justicia a eso. Entonces, sí creo que es momento de cuestionarnos, sí creo que es momento de levantar la voz, aunque eso incomode a algunas personas. Creo que es momento. Y siempre acompañados, toda acción tiene que ser acompañada de oración. Nuestra oración nos debe llevar a la acción y nuestra acción nos debe regresar a la oración. De lo contrario, lo que hacemos es activismo puro y no estamos llamados a ser activismo, estamos llamados a santificarnos por nuestro trabajo como laicos en la sociedad.
Así es. Tú como joven, Rubén, ¿cómo ves esta parte de los jóvenes que están pues realmente alejándose del matrimonio, alejándose de ser padres de familia? Es algo que lo han retrasado muchísimo. Estamos viendo jóvenes que se casan a los 40 y tantos o jóvenes que ya no tan jóvenes, pues ya son adultos jóvenes, pero que están teniendo familia, apenas comenzando a tener familia a los 40 y tantos. Ustedes como jóvenes católicos, pro familia, pro matrimonio, ¿qué piensan de todo esto? Yo creo que hay que decirlo, sí le quedamos de ver a muchas generaciones. Tampoco hay que tenerle miedo, es decir, sí es una generación diferente. Yo recuerdo que mi abuela se casó a los 14 y mi abuelito a los 17, mi mamá a los 19 y mi papá a los 24. Yo hoy tengo 25, sí me quiero casar, no ahorita, tal vez en unos 5 años. También es un tema generacional que tampoco hay que tenerle miedo, pero siempre con la visión a miras de una familia santa, ¿no? Nuestro ejemplo, la Sagrada Familia. Y eso creo que es algo que se tiene que visualizar. He tenido la oportunidad de conocer muchos jóvenes que hay un chavo de España, justamente, que conocí hace poco en el Congreso Internacional de las Familias en Guadalajara, justamente, mi novia es de Guadalajara, y fuimos y lo conocí y él hablaba de esto. Creo que el primer punto es visualizarlo, ¿no? El realmente buscar llamar a los jóvenes. No es lo mismo que un adulto llegue con un grupo de jóvenes a decirles matrimonio, castidad, santidad, Claro, a que claro un que joven lo diga y hay que hablar de los retos que eso implica. No es tan bonito de, sí, el noviazgo santo, el noviazgo casto, el matrimonio, es complicado y hay que decirlo como es. Entonces creo que eso ha funcionado mucho. Yo voy a decir algo sin caer en detalles. En una ocasión un amigo mío de mi grupo de amigos más cercanos empezó a hablar de un tema, voy a decirlo, sexualidad, desde un tema de sexualidad. Y entonces yo dije, ay, ¿por qué estamos hablando de esto? Y me dijo, pues porque si no es con ustedes que entendemos la trascendencia de nuestra fe, pues ¿con quién? Y yo dije, pues es cierto, o sea, el hablar de estos temas entre jóvenes también es importante, ¿no? Tengo un amigo que siempre me cuenta como, ay, otra vez caí en esto, ¿no? En X tema, entonces visualizarlo primero, el hablar de la realidad que enfrentamos, compartir con experiencias de personas mayores que ya han pasado por eso, y sobre todo estar en constante oración. O sea, es clave. ¿No? A veces creemos, yo hace poco platicaba con un sacerdote, acerca de que me cuesta mucho, o sea, como que yo digo, yo veo gente que llega al Santísimo y se sienta y con sus manos en el corazón, y yo digo, yo quiero eso, pero me dijo, pues tal vez Dios no te quiere ver así, o sea, tal vez Dios te quiere ver sentado y pensando, y he encontrado mi oración, mi manera de salvación con él así, con mi cotidianidad de que voy manejando y, ay Dios, esto, o sea, como si estuviera al lado de mí y decir, ching, esto y esto, tengo que hacer esto, pero ¿cómo le hago? Pero, ¿sabes? Entonces, eso es constante en todo. La oración es parte de. Y por último, digo, la oración propia, pero sobre todo nosotros que a lo mejor vemos de, chin, esta pareja no, que me ha pasado, que chin no se ha casado, chin, y viven en unión libre, chin, o sea, más que juzgarlos, primero es acompañarlos, claro que no. entenderlos Hay que y acompañarse. orar por ellos. Un sacerdote una vez en misa decía, hay dos cosas de cuando Dios no tenemos vocaciones ni sacerdotales, ni religiosas, ni vocaciones al matrimonio. O no estamos orando lo suficiente, o Dios no quiere mandarlas. Y no creo que sea la segunda. Entonces seguíamos orando por las vocaciones, por la conversión de las almas, por la conversión del descubrimiento de las vocaciones a la vida matrimonial que son necesarias ante un mundo que hoy nos dice no tengas familia, no tengas hijos. Pues nosotros tenemos que hacer eh, esa diferencia, decir, pues sí, yo quiero tener familia y quiero tener muchos hijos. Creo que es un tema de los que nadie se habla porque el progresismo nos ha ganado el Claro, discurso. Tenemos que arrebatárselos y no hay de otra más que saliendo a dar la lucha sana de Cristo, ¿no? Hay momentos en los que sí tenemos que ser confrontativos y no hay que tenerle miedo a eso, ¿no? Hace poco leía un escrito acerca de eso, ¿no? El uso legítimo de la fuerza, acerca de las veces que tenemos. Y había un evangelio de San Juan que decía, cuando Cristo vio a los vendedores en el templo, no les dijo amablemente si se podían retirar. O sea, no fue oigan, ¿qué les parece? Si, sálganse. O sea, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. A veces tenemos que hacer eso, obviamente con la prudencia, pero sí tenemos que ver eso, a veces tenemos que hacerlo. Y la historia de la humanidad nos lo demuestra.
¿no? En la Guerra Cristera, cuando se levantaron armas de, oye, no lo vamos a permitir. Las cruzadas en Europa, o sea, ha habido momentos de rebelión de la iglesia que, digo, no rebelión, de salir a dar la lucha. Y a creo que defender. hoy es un momento de que tenemos que hacerlo. Entonces, eso implica pues, ser revolucionarios a veces en cosas tan... Bueno, la revolución no es buena, no, omitar esa palabra que dije, pero ser rebeldes en ese sentido, la santa rebeldía, de decir, oye, pues el matrimonio, pues eso, es bueno. Y esa a veces es la lucha, no se trata de ir y quemar, no, o sea, eso No. es una lucha, el decir, el matrimonio es esto. Y quien piense lo contrario, pues está en un error, o sea, y hay que decirlo. Fíjate que ahorita que hablabas de esto, obviamente el matrimonio es una vocación, pero definitivamente en todo este discurso progresista del que tú hablas y que se lo han creído, pues desafortunadamente la tasa de natalidad de todo México y de muchos países ha ido a la baja. Y ya no tardamos en enfrentarnos a un invierno demográfico como Sí. lo ha sido en Europa, en donde nos estamos quedando sin niños ahorita. Jóvenes hay muchos ahorita, pero si estos jóvenes no tienen hijos, ¿qué vamos a hacer realmente? Es Ya un ni se problema muy invierte. grande. O jóvenes que están teniendo a sus hijos muy grandes y que nada más quieren un hijo, ¿no? Y en esta posmodernidad donde los hijos se han hecho a un lado y ahora son las mascotas las que vienen a desfogar ahí este deseo, ¿no? Esto a mí me parece muy preocupante. Qué bueno que les hablas de esto y que ustedes trabajan y colaboran para que hagan el cambio. Actualmente está seleccionado por la Fundación Patria Unida para un diplomado de liderazgo político en Madrid. ¿Cómo fuiste seleccionado? Fíjate que justamente, o sea, como que creo que Fundación Patria Unida es una fundación que conozco desde hace algunos meses, no tengo mucho que conocerla, pero es la segunda generación que hacen de grupos de jóvenes que en México en particular, que tienen la idea de involucrarse más en la política, pero siempre de la mano de nuestra fe. Entonces, digamos, ellos lanzan la convocatoria, tienes que pedir una referencia de personas importantes, hacer un escrito, un ensayo de un tema de la política, pero obviamente enfocado a nuestros valores, a nuestros principios. Entonces hice el ensayo, lo enfoqué mucho en mi charla TED, tengo que admitirlo, de lo que pienso acerca de por qué la ciudad está como está. Es una crítica social a que nos quejamos mucho de los gobiernos, pero no hacemos nada, ¿no? Entonces, lo enfoqué por ahí, cuál es nuestra responsabilidad, y les gustó mucho, y pues mis referencias también fue un senador de la República me recomendó, el arzobispo de Morelia, y ahí se me fue alguien. Y el presidente de la Coparmex, la Comisión Ah, mira qué bien. uh-huh. Pues estás muy bien relacionado. Pues ya, o sea, con ellos me llega la carta en diciembre y luego en enero ya soy seleccionado. Entonces, pues es emocionante. Me voy en una semana justamente y vamos a estar allá, sobre todo formándonos y compartiendo con más jóvenes del país que tienen visiones como nosotros, que parece que somos pocos porque muy pocos hacen ruido, pero es momento de unirnos y trabajar todos juntos por una civilización del amor y un bien común en nuestro país. Si se puede en Latinoamérica y qué mejor que el mundo, ¿no? Entonces, pues fui seleccionado y por ahí vamos a andar formándonos para regresar a mi país, a México, que tanto amo, a compartir esto con más personas. Pues yo te felicito, Rubén. Ahí tienen amigos, amigas, un joven luchador y como él hay otros varios, a lo mejor él da la cara por muchos, pero también está en el programa María Guadalupe Velázquez, María Rodríguez, que están viendo y por aquí hay otra persona que no alcanzo a ver. Pues te agradezco muchísimo, Rubén. Yo creo que contigo podría platicar toda la tarde. ¿Me das chance de darle lectura a los 5 minutos del Espíritu Santo? Claro que sí. Dice lo siguiente: algunos ya desde niños abrieron su corazón a la gracia del Espíritu Santo, pero otros se resistieron mucho tiempo. Veamos el ejemplo del apasionado y mundano San Agustín. Él mismo nos cuenta cómo gastó muchos años de su vida esclavizado en muchos pecados. Ardía en el deseo de saciar mis bajos apetitos y me convertí en una selva de amores oscuros. Me excedí en todo.
Le concedí a la lujuria todo poder sobre mi vida y con todas mis fuerzas me entregué a ellas. Esto lo dice en Confesiones 2. Pero a pesar de haber conocido de cerca los vicios y todo tipo de placeres, cuando abrió el corazón al amor de Dios, se lamentó de haber gastado sus energías en esas vanidades. Se lamentó de no haber encontrado antes al cautivante amor divino. Qué tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Confesiones 10. Muchos de nosotros no hemos tenido nunca una vida muy desenfrenada o no hemos experimentado una maravillosa liberación como Agustín, pero todos estamos llamados a una vida mejor, más santa, más buena. Invoquemos al Espíritu Santo para poder lograrlo. Él es capaz de transformarlo todo si le damos espacio en nuestra existencia. Amén, amén, amén. Bueno, pues no me resta más que darte las gracias, Rubén. Y bueno, por aquí anda también Claudia Salinas. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas. Gracias por acompañarnos. Compartan, por favor, este programa. Compártanlos en sus redes sociales. A mucha gente le va a hacer mucho bien y les va a dar, nos va a dar la esperanza de que sí hay jóvenes como Rubén que están tratando de buscar la forma de hacerlo y no nada más de verlo pasar. Rubén, muchísimas gracias. De corazón te lo digo. Gracias, Alejandra, por la oportunidad. Realmente nosotros felices de colaborar y quiero hacer una invitación a adultos, jóvenes, adolescentes, si nos están escuchando, de realmente trabajar todas las generaciones juntas por que Cristo reine en todo el mundo. Y eso solo se logra pues todos juntos como iglesia que somos. Así que pues muchas gracias, Alejandra. Creo que fue un espacio muy enriquecedor, así que agradezco mucho la oportunidad y estamos para servirles en lo que ocupen. Un saludo a todos. Y aquí Ilse González te dice, qué increíble joven invitaron, viva Cristo Rey, así es cierto, viva. Y bueno, pues a salir el próximo domingo a cumplir con nuestro compromiso como ciudadanos, a salir a votar. Pues mil gracias, este ha sido tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré, recuerda que aquí siempre hay oraciones para ti. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego.